Existen relatos que desafían nuestra imaginación y percepción de la realidad. El día de hoy voy a contarte 5 secretos, 5 libros perdidos, cuyas páginas se creían puertas a conocimientos prohibidos y poderes inimaginables. He sabido de estos libros y su posible contenido por medio de contactos, informantes y otros libros que mencionan sus fuentes. Estos manuscritos, desde el ancestral saber de Merlín hasta los secretos mayas de la transmutación, han sido buscados y anhelados por eruditos y ocultistas, y temidos por los poderosos y las religiones. Acompáñame en un viaje donde intentaremos analizar los misterios de estos textos, explorando no solo su magia y misticismo, sino también el porqué de su desaparición en las sombras de la historia. Y yo soy el documentalista, y esto es 5 libros prohibidos que se perdieron para siempre. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Y yo soy el documentalista. Número 1. El libro mágico de Merlín. El libro mágico de Merlín se supone que fue una obra envuelta en misterio y controversia. Se cree que contenía el saber completo del legendario mago. Según se narra, este volumen abarcaba desde el dominio de las plantas mágicas, capaces de curar enfermedades y prolongar la vida, hasta complejas fórmulas de alquimia que buscaban no solo la transmutación de los metales, sino también la purificación del alma humana. Dentro de sus páginas se decía que Merlín había plasmado hechizos para cambiar el clima, invocar criaturas míticas y predecir el futuro, revelando así la composición de la realidad que subyace más allá de la percepción común. Una sección especialmente controvertida habría detallado el supuesto uso de palabras de poder, antiguos mantras que, al ser pronunciados con la debida intención y respeto, permitían al mago convocar fuerzas ancestrales y entablar un diálogo con la naturaleza misma. Estas palabras, supuestamente, otorgaban influencia sobre los elementos, desde apaciguar tormentas hasta hacer brotar fuentes en desiertos. La existencia de tal libro provocó temor y codicia. Cuentan que un obispo, alarmado por su contenido, ordenó su destrucción. Otros cuentan que el Vaticano, en su búsqueda de retener el control sobre los secretos del mundo, lo ocultó en sus vastos archivos. Pese a su supuesta desaparición, el eco de sus enseñanzas persiste, inspirando a aquellos que buscan el conocimiento oculto y el verdadero poder que yace en comprender y manipular los misterios del universo. Número 2. El libro de las maldiciones bíblicas. El libro de las maldiciones bíblicas era un compendio oscuro que detallaba cómo utilizar los salmos bíblicos para forjar maldiciones potentes. Atribuido a sabios judíos antiguos, este texto clandestino transformaba palabras sagradas en herramientas de venganza y justicia sobrenatural. Por ejemplo, ciertos salmos, cuando recitados bajo condiciones específicas y con intenciones precisas, podían traer desolación a los enemigos, provocando pérdidas financieras, enfermedades e incluso catástrofes naturales dirigidas. La leyenda cuenta que este libro, temido por su poder de alterar el destino de individuos y naciones, capturó la atención de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
en su obsesión por dominar y suprimir cualquier fuente de resistencia, lo confiscaron, temiendo que el conocimiento contenido pudiera ser utilizado para levantar maldiciones contra el régimen. Este acto de apropiación fue motivado por la creencia de que el poder de las maldiciones bíblicas era tan formidable que podría desencadenar una rebelión espiritual capaz de socavar los cimientos de su tiranía. Supuestamente, a pesar de su desaparición, el misterio que rodea al libro de las maldiciones bíblicas persiste, alimentando especulaciones sobre su contenido y el temor a las antiguas palabras de poder que, una vez convirtieron los salmos de paz en pronunciamientos de destrucción. Su legado subraya el poder de la fe y las palabras, así como la oscura fascinación de la humanidad por la capacidad de influir sobre el destino mediante rituales y conocimientos prohibidos. Número 3. El libro de los nombres angelicales. El libro de los nombres angelicales, una obra de sabiduría celestial perdida en las brumas del tiempo, se decía entregada a Enoc en una revelación divina. Este manuscrito sagrado contenía no solo los nombres de los ángeles, sino también sus propósitos, poderes y cómo invocarlos para que intercedieran en asuntos humanos. Cada ángel, según este texto, tenía dominio sobre los aspectos específicos de la vida y el cosmos, desde la protección contra los males hasta la guía en la búsqueda de conocimiento y sabiduría. Por ejemplo, invocar a Rafael traía curación y consuelo en tiempos de enfermedad, mientras que llamar a Gabriel proporcionaba mensajes y revelaciones importantes para el invocador. Otro ángel, Miguel, ofrecía protección contra fuerzas oscuras y adversidades. Se enseñaba que mediante rituales precisos que concluían la recitación de sus nombres en momentos y lugares consagrados, los finales podrían recibir su asistencia directa. Este libro no solo era un directorio angelical, era una llave para entender la complejidad del orden divino y la interconexión con el cielo y la tierra. Se dice que su conocimiento permitía a los mortales una relación más íntima y directa con el cielo, elevando sus almas hacia la espiritualidad más elevada y pura. Quizás por eso Enoc ascendió al cielo. No obstante, su desaparición ha dejado un vacío en el conocimiento humano sobre los ángeles, transformando lo que alguna vez fue una guía clara en un misterio envuelto en leyendas. Aunque el libro se ha perdido para el mundo, la fascinación por los ángeles y su influencia permanece, impulsando a creyentes y eruditos a buscar en textos antiguos y tradiciones orales cualquier rastro de su sabiduría olvidada. Número 4. El Liber Contactus Spiritualis. El Liber Contactus Spiritualis fue una obra envuelta en el misterio de su origen sin su autor. Se sumerge en las profundidades de las prácticas esotéricas con raíces en la antigua sabiduría egipcia. Este texto perdido en las arenas del tiempo ofrecía una guía detallada para comunicarse con el más allá, delineando métodos y rituales para contactar a los espíritus de aquellos que han dejado el mundo terrenal. Se decía que contenía instrucciones precisas sobre la preparación de espacios sagrados, la utilización de amuletos y el momento exacto bajo ciertas constelaciones para realizar los rituales que luego facilitarían el vínculo espiritual. Uno de los ejemplos más fascinantes incluidos en el libro era el de el círculo de invocación, un método que requería la creación de un círculo protector con símbolos y jeroglíficos específicos, cada uno seleccionado para atraer y guiar a los espíritus benevolentes. Dentro de este espacio consagrado,
El invocador debía quemar inciensos raros y recitar oraciones antiguas que por supuesto se han perdido con el libro, creando una atmósfera propicia para el contacto espiritual. Otro ritual descrito era el de la Vigilia de las Sombras, realizada en la noche de luna nueva. Este acto implicaba la meditación ante un espejo de obsidiana, utilizado como portal para vislumbrar el reino de los muertos y comunicarse con los seres queridos fallecidos. La guía enfatizaba la importancia de la pureza de intención y el respeto por los espíritus, advirtiendo sobre los riesgos de invocar sin la debida preparación. La desaparición del Liber Contactus Spiritualis ha dejado un vacío en el conocimiento espiritual, pero su legado perdura en la búsqueda continua de la humanidad por comprender la vida después de la muerte y mantener la conexión con aquellos que han cruzado el umbral hacia el más allá. Número 5. El libro de la transmutación maya. El libro de la transmutación maya, más que un simple libro, era, de hecho, una colección de tablillas que revelaban los secretos de los chamanes mayas para lograr la transmutación espiritual. Un arte perdido conocido como la senda del Nahual. Estas tablillas, inscritas con simbología profunda y ancestral, detallaban rituales y prácticas que permitían a los chamanes transformar su esencia espiritual, adoptando la forma de un animal sagrado, reflejo de su poder y conexión con el mundo natural. Según las enseñanzas perdidas, el proceso de transmutación comenzaba con un profundo viaje interior, en el que el chamán debía encontrarse y fusionarse con su nahual, el espíritu animal que residía dentro de su ser. Este viaje era mediado por rituales que involucraban ayunos, danzas, cantos y la ingestión de plantas sagradas, las cuales facilitaban la disolución de los límites entre el ser humano y el espíritu animal. Un ejemplo destacado sería el del chamán que se transformaba en jaguar, símbolo de poder y protección. Este ritual exigía la meditación en lugares de poder, como las profundidades de las cuevas sagradas o bajo las copas de los árboles milenarios, donde el chamán invocaba al espíritu del jaguar, pidiendo su guía y protección. Otro relato hablaba de chamanes que adoptaban la forma de águilas, ascendiendo en vuelo espiritual para obtener visiones clarividentes que beneficiarían a su comunidad. Desafortunadamente, con la llegada de los misioneros españoles y su ferviente destrucción de todo lo que consideraban herejía, estas tablillas fueron quemadas, destruidas, desaparecidas, llevándose consigo el conocimiento sagrado de la transmutación nahual. Solo quedan ecos de estas prácticas en las tradiciones orales y en la memoria colectiva de los descendientes mayas, quienes aún recuerdan las historias de aquellos chamanes, capaces de cruzar los velos entre lo humano y lo divino, entre lo terrenal y lo espiritual. Y así, llegamos al final de nuestro recorrido por estos 5 enigmáticos libros, cuyos secretos se han perdido en el tiempo y en las sombras. A través de historias y leyendas, hemos buscado respuestas y aunque muchas de ellas permanezcan escondidas, quiero invitarte a que no permitas que tu curiosidad se apague ante lo desconocido y que la pasión por descubrir estos y otros enigmas te impulse a seguir explorando los misterios que el mundo aguarda. Porque al final, cada historia sin contar es un nuevo comienzo. Yo soy el documentalista y esto fue 5 libros prohibidos que se perdieron para siempre.